¿cómo están? Los invitamos esta semana nuevamente a comentar los temas sobre la mujer. Como siempre me acompaña Celina Izquierdo, que la saludo hoy. Celina, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Y Virginia Carrera. ¿Qué tal, auditorio? Muy bien. Y en esta mesa, en esta invitada del día de hoy nos acompaña Mercedes Hernández. ¿Cómo estás, Meche? Muchas gracias. Muy amable por la invitación, Celina y Virginia. Norma, mil gracias. No, al contrario, yo creo que aquí el tema de la mujer es un tema que nos da sobre muchísimos aspectos, pero hoy básicamente el tema que queremos abordar es la prevención del delito y la impartición de justicia en temas de la mujer. Y bueno, para eso, pues contamos con las expertas para que nos hablen precisamente sobre eso, Celina. Pues muchísimas gracias. Dos temas por demás de actualidad, apasionantes. Primero quisiera decir en relación a la prevención del delito, ¿cuántos esfuerzos tenemos como país haciendo política pública para prevención del delito? ¿No? Con Meche trabajamos desde hace 12 años en temas de prevención del delito, de rescate de espacios públicos. Ahí empezó un esfuerzo enorme, sostenido, cuando veíamos que Juárez estaba muy lejos y luego fuimos viendo cómo Juárez se nos venía acercando hasta llegar al nivel en el que estábamos. Y no puede decirse que no sabíamos. Cuando desde el observatorio y con el impulso de CEDESOL y en particular de Mercedes Hernández como funcionaria, cuando veíamos cuáles eran las condiciones de Quintana Roo, cómo se estaban exacerbando, cómo era el hacinamiento, cómo era la migración, cómo había pocos espacios públicos, es decir, todas estas variables, ¿no? El pandillerismo, la falta de oportunidades, la falta de educación. Cuando hacíamos la medición de todos estos indicadores, prácticamente hacíamos una proyección estadística de a dónde íbamos a llegar. Y lo hablamos en todas las mesas de trabajo, ¿verdad? Sí, claro. Hacíamos investigación científica, argumentación científica para decir, hey, atención, esto nos va a pasar. Y había una enorme soberbia de decir, no, pero es que si somos un lugar turístico con tales ingresos, y que no, eso está aquí no va a suceder. No sé, ¿no? Incluso había quien decía, el país se puede ahogar, pero Quintana Roo, el turismo va a flotar de manera permanente, ¿no? No fue así. Entonces, tendríamos que asumir que no hicimos la prevención en el momento en que se tenía que hacer, que era prevención primaria antes de que sucedieran las cosas. Hoy que están sucediendo las cosas, tendríamos que hablar de hacer prevención primaria y de hacer prevención secundaria cuando ya están sucediendo las cosas. Y una vez más, hacer prevención terciaria, es decir, dar una atención específica a aquellas personas que han sido víctimas o victimarios para que el ciclo de la violencia no se repita. Toda la tarea la tenemos pendiente. Es que hablan de que cuando lo hablaban, ¿hace cuánto tiempo hablaban eso? Pues yo creo que más de 12 años, efectivamente. Les comparto que cuando nace lo del programa Hábitat nace por la consecuencia de Ciudad Juárez. Y todos los talentos en ese momento que participaban en buscar el equilibrio, no nada más dar las condiciones de prevención, sino también las condiciones de oficios, también las condiciones del deporte, también las condiciones de ocupación para las familias, concentraron en una plaza todas esas acciones, como son los centros comunitarios de aprendizaje, las ludotecas, los famosos domos que se hacían para que los muchachos jugaran básquetbol, voleibol, y aparte te daban talleres de oficios, te daban clases de cocina. Aquí se hizo una modalidad de enseñar a las gentes que tuvieran una ocupación, se empoderaran a las mujeres y pudieran incorporarse a la economía familiar mediante lo que era cuestión de belleza, ¿no? Las uñas, arreglo con las trencitas. Entonces empezó a caminar. Eran proyectos integrales, sí, ¿no? Pero fíjate, era un proyecto integral en esa misma macroplaza que tenía vida, porque la gente y gracias a ese diagnóstico que hicieron en la Unicaribe con Celina, logramos identificar la ruta crítica donde teníamos que incidir en programas de esa naturaleza. Entonces, les dabas la oportunidad, en primer lugar, que hicieran suyo el espacio.
aquí algo está pasando. Ya se ignoran las áreas rescatadas, los jardines a los que tiene derecho la gente. Ya no hay ese interés. Antes existían comités que ellos, ya se fundió el foco, ¿verdad? Y avisaban inmediatamente el comité al municipio. Y pobres de ellos si no cambiaban el foco, ¿verdad? Porque sí había una dinámica interesante. ¿Dónde se descompuso todo esto? Porque hablamos de esto que se venía haciendo, había proyectos, había recursos incluso. Ese es el tema. Y quiero decirles, a mí me tocó trabajar precisamente en un hábitat. En aquellos tiempos yo trabajaba en derechos humanos. Me tocó ir a impartir pláticas a las mujeres sobre sus derechos, sobre la prevención de la violencia familiar, ¿sí? Hablarle a los niños. Y en una ocasión, y lo que dice Mercedes es algo cierto, las familias hicieron suyo ese espacio, a tal grado de que si un niño desaparecía, o sea, porque, y lo digo porque a mí se me perdió mi hijo en determinado momento, pero no era porque estaba perdido, era porque simplemente de estar aquí se fue para allá. Y en ese momento la gente, cuando yo dije mi hijo no está, ya no lo tengo a la vista, se unió. Y dice, se acerca un policía, aquí no se puede perder nadie. ¿Sí? Entonces, a ese grado era la unión de las familias, sentido de pertenencia. El sentido de pertenencia, porque veíamos que en las canchas estaban jugando fútbol, en los espacios de pláticas estaban tomando una plática, o estaba el señor vendiendo globos. Mira eso, o sea, si ya se existían programas, hacíamos proyectos, había diagnósticos, había recursos, ¿qué pasó en ese camino? Pues mira, desde mi punto de vista, no sé si soy muy simplista, pero la corrupción se come todo esfuerzo. O sea, la corrupción, el ejemplo más claro es como de un tumor. Tú tienes un tumor, te comes algo y el tumor se lo come. Absorbe toda tu energía. Y la corrupción se come todo. Les voy a compartir 4 etapas que tengo como establecidas. ONU Habitat dice, hay que hacer estudios, hay que analizar, hay que subir a los locales, hay que hacer los agentes de cambio y hagamos este planteamiento, ¿no? Y aquí hay el recurso, el gobierno federal, y vamos a hacerlo. Etapa número 1, ¿no? Se empieza a avanzar, empezamos a aprender. Etapa número 2, el municipio dice, ¿y por qué se lo voy a dar a las universidades? Sí, puedo hacer yo en mis empresas. Entonces se cambian reglas de operación y dice, bueno, las universidades sí, pero empresas u organizaciones también formadas por, ¿no? Etapa número 2. Entonces ya viene etapa número 3, vienen desde la federación, organizaciones que vienen a hacer los 80 diagnósticos, yo te los hago, ¿no? Como por serie, ¿no? Entonces ya el negocio ya es en escala, ¿no? La economía de escalas. Sí. Etapa número 4, ¿y para qué hacemos prevención? En este momento hay quien desdeña la prevención, hay quien dice, a mí con la prevención no han logrado nada, yo la mano dura, se acabó la prevención. 4 etapas de un mismo fenómeno. Entonces, estamos en el inicio. ¿Es o no? Porque así se llama este programa. ¿Es o no importante la prevención? ¿Tenemos que hacerla o no tenemos que hacerla? ¿Qué necesitamos para hacerla? ¿Qué frutos tenemos que esperar? Pero es que la corrupción se lo comió todo. ¿Empezamos otra vez? ¿O de dónde vamos a empezar? ¿O nos quedamos con la mano dura? Porque hay quien dice que la mano dura es lo único que sirve. Claro, es que demostraron que primero tronaron el ejercicio para luego demostrar que eso no servía. Claro. Pero sí lo han hecho con la mayoría de las cosas. Y que sí, finalmente se han prestado, como tú dices, tanto autoridades federales, estatales y municipales para distorsionar todos estos programas de éxito, porque fueron su éxito en su momento. Fíjate, yo el tema de los programas, no importa el nombre que le pongas, sí, que permanezcan tras trienio, tras sexenio, sí, que trascienda, que trascienda. ¿Por qué? Porque está demostrado que funcionaron, No estábamos con la temperatura que tenemos hoy por hoy en estos temas, ¿no? Y yo le apuesto más a la prevención y no nada más a corto, sino a mediano y largo plazo, que sea una constante, porque nuestro estado, nuestros municipios son pluriculturales. Yo veo que hay una gran afluencia de gente, pero a los 2-3 años hicieron algo de patrimonio y se van, y llegan otros. Entonces, ¿en qué momento logramos este sentimiento de pertenencia, de arraigo, al que le apostamos? Recuerdo un documento que hicimos, que le presentamos a Meche cuando era delegada, que era exactamente en una región. ¿Qué fuerzas positivas había
desde la visión de las personas que viven ahí, qué fuerzas negativas y cómo se podían cuáles eran los puntos de equilibrio para ir disminuyendo unas y empoderando a la población, y sobre todo a las mujeres, porque eran las que más participaban, empoderando a las mujeres para recobrar el dominio de su espacio, porque toda prevención es en el marco de la localidad, no puede ser, tiene que ser un contexto, tiene que ser territorial, tiene que ser en un cierto momento, en un periodo específico. Ese es empoderamiento de las mujeres, porque las mujeres entonces empiezan a dominar sus propios territorios y empiezan a decir qué quieren que pase y qué no pase. A defender, a detener, a propiciar lo que se quiere, lo que no. Entonces fueron ejercicios de lo más útiles, pero se han tirado a la basura. Y entonces ahora se dice, a ver, ¿quién quiere prevenir? No, pues ¿quién va a querer? ¿No? Porque no está la cohesión necesaria, porque no hay un mecanismo suficientemente pulido, y entonces la violencia de género que en aquel tiempo veíamos, a esa se le suma la violencia de las drogas, a esa se le suma la violencia escolar, es una tras otra, y la violencia institucional, y llega un momento en que dices, bueno, pero ¿qué hacemos con todo esto? Bueno, como cebollas, tenemos que empezar a deconstruir una por una con ejercicios muy específicos que no veo en este momento. Y algo que nos ha estado, que ha deteriorado, por decirlo de alguna manera, esto son los teléfonos. Ah, sí, claro. ¿Por qué? Porque por lo que estábamos platicando antes del programa, y a mí me tocó ver que en el supermercado estaba una mamá peleando, bueno, por llamarlo de una manera, con sus 2 hijos, porque estaban peleándose el teléfono. ¿Sí? O la mamá, nos hemos encontrado gente que dice, entretente. Entonces, esto también, Celina, Mercedes, amigos, más que estar comunicados, lo único que ha sido es aislarnos. Nos aislamos y lamentablemente es un medio aparte de comunicación, de contaminación. Totalmente. Vamos a hacer una pausa, regresamos rápidamente para seguir hablando precisamente del tema de violencia de género, prevención del delito e impartición de justicia. Regresamos. Luces TV, la mañana con Norma Madero y Rodrigo Tello. Noticias, reportajes y opinión para comenzar el día bien informado. Una cita con la verdad. Luces TV, el primer canal de noticias del sureste mexicano. Ya estamos de regreso, seguimos aquí platicando y comentando todos los temas. Que bueno, finalmente el ser mujer nos da un privilegio, Celina. Nos da un privilegio, nosotros creemos que para bien, pero hay situaciones en que no, por la misma idiosincrasia de algunos lugares, no es para bien, ¿no? Es correcto. Lamentablemente, mira, hace un momento estábamos platicando de los roles. El rol de la mujer en la familia. La necesidad también te lleva a incorporarte a la economía familiar. Por eso también de ahí aprendes un oficio, pero un oficio que se daba en aquel entonces en Hábitat, que tú te has de acordar, era para que atendieras desde tu casa. Así es. Que no tuvieras que salir, para que no dejaras a los chicos fuera, ¿no? Y eso era una bondad que lo apreciaban las mujeres que entraban a los cursos, también las supercocinas, etcétera, etcétera, ¿no? Hoy por hoy, todo el mundo sabe. Hoy por hoy los chicos no encuentran el diálogo ni el acompañamiento. Pero estamos hablando de chicos desde chiquitos. Sí, de niños. Hay niños que están en la guardería desde los 40 días. Y eso, el calor humano es elemental. O sea, claro, yo soy otra generación que ustedes, ¿no? Pero yo recuerdo muy bien que la hora de la comida era sagrada. Obviamente no existían estas herramientas, ¿verdad? Pero era obligado el diálogo, era compartir tu día.
Hoy ya no existe eso, no sé, a lo mejor puede estar equivocada, pero tú en las escuelas donde están se han de percatar de muchas cosas de esa naturaleza. El ánimo y la ansiedad de seguir el compartiendo con alguien, es básicamente nada más en el colegio. Es indudable que estamos ante una generación totalmente distinta. O sea, cuando se clasifica la generación, a los millennials, a la generación X, Y, Z, efectivamente así es, son generaciones con capacidades e intereses distintos. Eso es indiscutible, o sea, no hay nada que discutir. También estamos en un modelo económico distinto, ¿no? Es decir, buena parte de las personas que salen que tienen necesidad de trabajar, salen a trabajar. Y buena parte de los que quieren salir a trabajar no tienen trabajo, ¿no? Sí, o sea, esa también es una realidad. Así es, ¿no? sí, claro. O sea, ahí hay un modelo económico que no es que las mujeres quieran salir nada más a trabajar. No. Se dan confusiones que hay que analizar. Sí, coincido. Yo les quiero hacer reflexionar sin ánimo de nada solamente en esto. Cuando las mujeres se quedaban en la casa y los hombres salían a trabajar, ¿las mujeres se quedaban en la casa y violaban a sus hijos? ¿Teníamos este nivel de violación sexual? No, jamás. ¿No? Ahora se dice que como las mujeres salen a trabajar y los hombres no tienen trabajo y se quedan en la casa, es por eso que hay tantas violaciones sexuales. No es cierto. No tiene que ver ni con el trabajo, ni con los hombres, ni con las mujeres. Tiene que ver con otras esferas. Tiene que ver con un proceso de degradación social, Así es. ¿no? Al que hay que atender. Y en ese proceso de degradación social hay dos vertientes importantes. Una política pública que no ha atendido la formación de la ciudadanía y la formación de ciudadanos y ciudadanas, una política pública carente de visión humana, ¿no? Que nos echa a pelear unos con otros, ¿no? A pelear a los trabajadores con los patrones, a los patrones con el otro patrón, o sea, que nos echa a pelear y entonces hemos aprendido a pelear, a ver quién sobrevive. Y por otro lado, unos medios de comunicación con una perversión inmensa. Y todo apunta a un proceso de individualismo. O sea, es un modelo en el que lo importante es el individualismo y la herramienta fundamental, y regreso a lo que decía Virginia, es el celular. O sea, el celular es como el cáliz de ese gran templo que es el sistema económico, en el que el centro es el individualismo y se representa por un celular, por el hedonismo. Entonces, la culpa no la tiene el cáliz ni el celular. La culpa la tiene todo ese sistema que nos hace creer que lo único importante es el individualismo, lo que yo pienso, lo que yo siento y la inmediatez con la que quiero lograr cada una de las cosas que tengo. Entonces, ahí es donde tendríamos que analizar un poco más abierto y en este contexto y en un contexto de enorme desigualdad, ¿dónde quedan las mujeres? Cada vez que esto avanza, los derechos de las mujeres quedan más abajo. ¿Dónde quedan los derechos de las indígenas, de los indígenas? Uy, se los lleva la ola. ¿Dónde quedan los derechos de todos los que son diferentes? Bueno, eso se llama brechas, unas brechas cada vez más grandes. Tendríamos que entender que hay que recomponer estas fuerzas, ¿no? Que la prevención y la impartición de justicia son dos herramientas, una para prevenir que estas cosas no sigan dando, otra para resarcir cuando se dan, pero realmente son dos importantísimos parches a toda una recomposición de lo humano, en la que un sistema como el mexicano, con las características específicas del mexicano, para no meternos a las de todo el mundo, tienen que empezar en un proceso de recomposición importantísimo. Y por eso los medios, y por eso este programa es importante, porque nos podemos replantear no solamente la cantidad de problemas que tenemos, sino las posibilidades de reandar, ¿no? Los caminos para encontrar salidas del interés común. Es que ahí está el tema. En esta descomposición que tú hablas, vemos un gobierno con políticas públicas arcaicas que no están funcionando a estas nuevas generaciones, sin duda. O sea, y en esa separación de esos caminos, ¿dónde entran realmente los programas de actualidad? ¿Dónde? Nadie habla sobre eso, Selena.
No estamos preparados todavía, no estamos afrontando. Si bien tú dices, ¿cómo vamos a hacer temas de prevención del delito si no hemos podido contener ya la crisis que tenemos actualmente? Mira, yo creo que uno de los temas es también la violencia intrafamiliar. La verdad cuando tú hablas de derechos humanos, me encantó hace como 2 meses que nos fueron a dar una plática. Hay una ignorancia absoluta de los derechos que tenemos como mujeres, como niñas, como niños. Los únicos derechos que se entienden son los de las personas en lo general, ¿no? Pero el derecho de la mujer... Sí, los ignoramos, no los sabemos. ignoramos. Pero también es importante tener en cuenta que lo que tú señalabas, valores. Los valores se los dan a la familia, ¿eh? Nada más. Los principios se los da a la familia. La escuela les da formación académica y socializar y crecer como individuos de bien. Pero hombres hay y una mujeres. descomposición de las familias también. Y es que Ese es el tema, ese es el tema. Si se rompe en el seno familiar, ¿cómo no se va a romper si en cada esquina hay un vendedor de cerveza? ¿Cómo le llaman? Bueno, y hay algo importante. cada esquina. ¿Sí? Y nosotros en tu diagnóstico aparece eso, también en lo de Lázaro Cárdenas, etcétera, aparece que hay una libertad de que, ¿para qué generan los reglamentos los municipios si no hacen el cumplimiento de los mismos en lo local? Entonces, es porque es el multifactorial el tema, ¿no? Sí, yo siento que la prevención del delito debe de empezar a iniciar en casa. Definitivamente. Pero, sí, desde ¿en allá. qué casa? Ahora, no, en la casa, en la familia, en la familia. El INEGI dice que el 40% de las mujeres que fueron abusadas lo fue en su casa de niñas. De la Eso dice gente el INEGI, no lo digo yo. Entonces, pregúntame, ¿en qué casa? ¿En qué casa? Claro, en la tuya y en la mía, porque pertenecemos a una clase con unas ciertas condiciones, pero somos las 4 que estamos aquí. Hay muchísimas otras en que tú dices, empieza en casa y dices, sí, nada más que tengo a mi padrastro, tengo a mi hermano, a mi primo, o sea, ¿de qué casa y de qué familia estamos hablando? Por eso no podemos decir que empieza en la familia y en la casa, y porque no estamos cargando. Perdón, me interrumpo, aquí no hay clases sociales. Eso en todos los niveles sociales. Claro. Entonces, ¿para qué es la educación pública? Para sacar a los niños de esos hogares, ¿no? Y darles por lo menos una estatura superior. No es para enseñarles geografía, es para sacarlos de esos hogares del alcoholismo, de la droga, de cada vez que es una constante. Que es una constante y entonces, ¿no? Aparejar con otras condiciones. Pero tampoco podemos dejarle todo a los maestros. No hay que dejarle todo a todos. Pero sí hay que reconocer que es multifactorial y que todo el mundo tiene que ponerle. Ese es el tema. Yo, de las cosas que me han venido a la mente y lo he comentado con algunos presidentes municipales, es volver la vista a acciones de arte, de deporte, para que te permitan canalizar todo aquello que los jóvenes hoy por hoy, después de que salen del colegio, ¿para dónde se van? Entonces, darles alternativas, darle opciones, cultura, todo aquello que te va enriqueciendo hasta el alma y el espíritu, ¿no? Coincido totalmente con Meche. ¡Qué desperdicio de humanidad tenemos en México! ¿Cuántos atletas, cuántos científicos, cuántos músicos, cuántos pintores tenemos en las calles perdidos? Que ni siquiera saben no que se son sabe de la oportunidad porque no han tenido esa chispa. O sea, es un desperdicio. No es que seamos pobres, es que somos súper desperdiciados, porque no hay la posibilidad de insertarlos para que reconozcan sus talentos, ¿no? Entonces, si quiero ir a tal lugar, tengo que pagar un taxi o un camión, y con el ingreso económico si son 4 hermanos más la mamá que los tiene que llevar por la inseguridad, se acabó la posibilidad de ir al taekwondo y nos quedamos sin un taekwondoí que pudo haber sido campeón o una campeona de natación. Claro. O sea, es un desperdicio brutal, pero todo eso implica inversión pública, política pública y decisiones en cultura, en arte, en
deporte, en tecnología incluso, claro. ¿no? Y ellos ya nacen con el chip, ¿no? Entonces no es la familia ni lo que me diga mi mamá, porque hay familias, yo conozco familias en las que la mamá le dice, ¿tú para qué estudias si eres una tonta, si te vas a casar? O sea, eso dice la mamá, eso dice el papá. O sea, no necesitamos esas familias, necesitamos... Sí, pero hay que apoyar a esas familias, Celina. Hay que apoyarlas, Sí. no digo que no, pero... Sí, si no, nunca vamos a cambiar nada. Pero a quien hay que apoyar es a los jóvenes para que puedan descubrir sus talentos, en que son buenos y cambiar una historia de vida. Eso es lo que necesitamos. Y finalmente todo eso se ha distorsionado por parte de la corrupción, como lo mencionabas. O sea, si no hay políticas públicas, si no hay recursos para implementar ese tipo de cosas. Yo comparto todo lo dicho en la mesa, pero también hay que tomar en cuenta que a partir del 2013, los programas federales, los que estaban definidos, etiquetados por ONU, Hábitat, empezaron a desaparecer. No había presupuesto. No había presupuesto. Cuando yo camino aquí en las colonias, me dicen, señora, ¿cuándo empiezan de nuevo para poner mi taller de costura? Se les proporcionaban las máquinas, primero los talleres para que aprendan, y luego, por medio de proyectos productivos, se les daban sus máquinas y había seguimiento. Si tú no le das seguimiento a algún recurso que aportas, porque está a fondo perdido, si no le das seguimiento, estamos perdidos. Pues sí, eso es lo que hace falta, porque hay que ayudar a la mujer que está en su casa y que no sabe qué hacer. Y a la que no está en su casa. Sí, y a la que no está en su casa también hay que decir algo, señoras. Pero lo que no nos vamos a sentir mal. Trabajamos. Se combinan los horarios, ¿sabes qué? Yo estoy en la mañana en casa y el marido en la tarde, o si es sola, pues entonces que trabaje en la mañana para que pueda acompañar a la familia en la tarde, ¿no? Buscar la manera, yo creo que siempre... Pues, podemos hacer una esperanza ahora con esta cuarta transformación en esos programas sociales que se van a implementar. Vamos a una pausa rápidamente y regresamos para seguir comentando ese tema. Luces TV. Luces al mediodía. Una pausa para encontrarse con la información más importante de la jornada. Luces al mediodía. Lunes a viernes a la 1 de la tarde. Luces TV. El primer canal de noticias del sureste mexicano. Ya estamos de regreso. Bueno, es un tema muy amplio y hablar de prevención de delito y sobre todo aquí en el estado de Quintana Roo de impartición de justicia. Bueno, es el reto, yo creo que de los congresos, del gobierno y las víctimas que somos las mujeres, somos las que más padecemos ese tema. Bueno, siempre he discutido eso. Bueno, no quiero que todas las mujeres no tengamos el sentimiento, yo soy una víctima. No somos víctimas de que no se aplica bien la impartición de justicia, no que seamos víctimas de todo. Exactamente, sí, eso. Y antes de irnos al corte, pues decirle a la persona que sale, a las mujeres que salimos a trabajar, pues no nos vamos a sentir mal. Tenemos que fortalecernos. Y bueno, los que están de lejos, fuera de cámaras, estábamos comentando que bueno, hay otro problema. Dice Mercedes, no, pues hay que combinar los horarios de trabajo, pero eso no se puede. Sin duda, eso es un tema que, bueno, en ese sentido, bueno, ¿cómo el hombre va a trabajar en la tarde y la mujer en la mañana? O sea, sí es un problema, pero aquí yo creo que más allá de eso, lo que mencionamos y volvemos al punto de partida, aquí son los valores que le apliquemos a nuestros niños. Esa es la base de todo. O sea, si bien, como tú dices, ¿qué valores vamos a dar a nuestros hijos? Pues sí, pero la mujer la que se los damos más que el hombre, definitivamente. Yo no cargo con esa responsabilidad. O sea, yo a mi pareja le digo igualitos, ¿eh? Y cuando tú dices que somos privilegiadas, yo digo, rechazo mis privilegios. No quiero ser privilegiada por ser mujer. O sea, quiero ser iguales. Y no solamente son los valores en la familia. ¿Y los valores en la empresa qué? O sea, empresarios, empresarias, a poner valores. Maestro, maestra, a poner valores ahí. Porque si decimos nada más en la familia, entonces todos los demás... No. Valores, sí, el valor de la igualdad ante todo, ¿no?
en todos los lugares. Esa es una asignatura pendiente de las empresas, de las escuelas, de la calle, ¿no? Pero vamos avanzando, mira ahorita el Congreso sí. Cómo está. Ahora hay que incidir en que se generen iniciativas que busquen ese esquema de... Estoy totalmente de acuerdo. ¿Es un avance? Lo platicábamos hace un rato. Hoy por hoy no hay pretexto, Hoy hay una igualdad en el tema del Congreso, tanto en la Cámara Baja como en la Cámara Alta. Okay. Pueden darse cualquier promoción en esta materia, llegar con éxito a que sea publicada. Y hay algo histórico que yo estuve checando ahora con el cambio de gobierno. Tenemos una secretaria de Gobernación. Claro. ¿Sí? Y no cualquiera. Y lo más triste de la historia es que todo el mundo le estuvo festejando al cadete que tenía atrás al presidente. Sí, y nadie dijo, oye, tenemos una secretaria de Gobernación. Eso es machismo genuino, ¿no? Sí. ¿En qué te fijas? ¿No? Sí, la verdad, eso es machismo genuino. Pero bueno, hay que saber, Gobernación, hay que saber leernos. Sí, y quien sabe, sabemos la magnitud que significa el cargo. Y hoy me llegó el video de un texto que dijo Mildred Ávila en el Congreso sobre igualdad, que también estamos de lujo. Me parece que tener una diputada por el estado de Quintana Roo abordando el tema de igualdad como lo abordó es un lujo. Hay que reconocer a las que llegan y a las que llegan con una visión de género. Así es. Pues es, ¿no? Que todo lo que se ha luchado precisamente para que lleguen otros, pues no se trata, es una cadena. Qué bueno que se logra, porque no nos ponemos el pie. Porque hay muchos que se ponen el pie. Sí, claro. O se los ponen. No se los ponen. Es una... Yo creo que hay que perderle el miedo a la silla. Fíjate lo que te digo, ¿eh? Sí, es cierto. Llegas, te sientas en una curul y ahora dices, ¿y ahora por dónde, no? Pero tienes que tener la capacidad para poder plantear muy bien cuál va a ser tus acciones de ahí en adelante. El tiempo pasa así. No solamente eso. Ella ya ahorita tiene, en materia de igualdad de género, ya tiene sus prioridades en su agenda para hacer sus promociones en su oportunidad. Sí, hay que apostarle a eso. Claro, hay que apostarle a eso. Y si bien se avanzaron en algunas cosas, nos falta el tema de la inversión de justicia, que todavía no está al 100%. Es que ese es nuestro coco, ¿verdad? Ese es nuestro coco. La alerta de género en el estado de Quintana Roo se decretó por la ineficiencia en la impartición de justicia. Bueno. Sobre todo, si yo tuviera que poner por qué de los 10 puntos, por qué sacamos los primeros 7, es por la ineficiencia en la impartición de justicia, y otros 3 por la falta de conocimiento y de sensibilización de las y los funcionarios en temas de perspectiva de género. Es decir, el problema es tan grande y no lo reconoces que entonces salimos absolutamente un verdadero problema que al funcionario público no le interesa el tema de prevención. Y lo hemos visto, y aquí Mercedes no va a dejar mentir, ¿no? Nos hemos encontrado con el intento de feminicidio de esta semana en Chetumal nos da muestra de cómo son las cosas. Eso es algo. Y no creo que todos los funcionarios sean así, y yo creo que muchos han aprendido. Yo creo que en estos 2 años de trabajo han cambiado muchas cosas en el Estado. Puedo reconocerlo, lo reconozco humildemente, y además me alegra muchísimo. Pero cosas como las que nos sucedieron en esta semana nos deben de poner en alerta a hombres y mujeres, a funcionarios y no funcionarios. Yo, efectivamente, me acuerdo que la primera vez que nos sentamos a platicar, que fue el primer tema que me tocaste hace 2 años, el tema de impartición de justicia, la tarea fue ardua. Créanme que fue bien complejo, y sin embargo sí les quiero compartir que se avanzó. ¿Cómo? Se avanzó porque se hizo la ley para la igualdad para mujeres y hombres, ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, la ley para prevenir, atender y erradicar la discriminación, la ley de asistencia y prevención de la violencia familiar. Los códigos, se modificó también en el código, que se hizo una observación en una de las reuniones, que a ver si te acuerdas, el Código Civil del Estado, el Penal del Estado, y la creación del reglamento de la ley en materia de trata de personas, que hubo un errorcillo allá, ¿te acuerdas que lo comentamos en la universidad? Sí. Pero también los protocolos.
Los protocolos de actuación, como son los órdenes de protección, no existían. Sí. Pues lo acabamos de ver en este caso en Chetumal, o sea, aquí te debió aplicar el protocolo precisamente y no se aplicó. Claro. O sea, aquí los... Te digo los otros tres y yo creo que entramos en esa materia porque bien vale la pena. El protocolo de investigación de feminicidio. Con perspectiva de género. Con perspectiva de género, por supuesto. El protocolo de investigación sobre delitos, libertad y seguridad sexual. Asimismo, el protocolo ALBA y para la búsqueda de localización de mujeres, ¿no? Y niñas. En el tema que nos ocupa, que estás señalando tú, el grupo especializado de atención a víctimas que debe de existir en todos los municipios es de carácter obligatorio. Y lo compartíamos Virginia y yo en el sentido de que los cambios de las nuevas administraciones de Lina y Norma, algo pasó, empezamos de nueva cuenta. De nueva cuenta, no obstante que fui y visité varios presidentes municipales, ya los actuales, compartiéndoles mi preocupación de que se deberían de estar vigentes los grupos especializados de atención a víctimas, que son los primeros respondientes, que saben cómo participar, cómo intervenir, cómo actuar. Y que conocen los protocolos. Sí, conocen los protocolos, pero si te cambian al personal, pues se deriva una problemática como pero no hay continuidad. Pero ve, o sea, lo que sucedió esta semana aquí en la ciudad de Chetumal, en Quintana Roo, o sea, de esta brutal golpiza que le da un sujeto a su pareja y que no, exactamente, pero además llegan los policías y no le hacen nada, ni siquiera lo detienen ante faltas administrativas. O sea, es ahí donde no aplicaron los protocolos. Y además, por lógica común, ves a la mujer ensangrentada, desnuda. Oye, ¿no se podrá hacer algo ahí en cuanto a algún veto en fotografías? O ¿sabes qué? Sí son muy impactantes. Por supuesto, es parte de la responsabilidad como medios de comunicación. También deben de existir, los medios de comunicación somos responsables y eso no debe de existir. Es un tema también en la parte de los medios de comunicación, cómo se viola. Por ser mujer. Se revictimiza. Claro, porque un hombre así, que creo que no lo sacan, ¿eh? No, y te aseguro que no lo sacan. Te aseguro que la golpeadora ya estuviera. No, la estuviera linchada ya. Así es. Estuviera linchada. Y una cosa muy importante en la lectura de los medios. Aquellos que son golpeadores y ven eso, aprenden. Claro. Y aquellas mujeres si no que están tratando, que están en el círculo de violencia, ven eso y se mueren de miedo. También aprenden a tener. Se someten. Entonces, tiene un impacto no solamente en lo visual, en los jóvenes, sino, tiene un impacto en toda esa población que está inmersa en casos de violencia. La lección para estos dos sectores es terrible. Entonces, ahí los medios, como bien los dices, Norma, tiene una obligación inmensa. Censura, porque eso a veces que de verdad los medios de comunicación a veces ahora sí que agarran ahora sí para su conveniencia. O sea, aquí no está de censura, ¿no? Aquí no se trata de derechos. Exacto. Se trata de derechos, se trata de no revictimizar, se trata de respeto, o sea, se trata de otras cosas. Es que los medios saben de respeto para la víctima del delito, la que ha sufrido el delito y la víctima secundaria, que y para es su los familia. impactos que tiene la comunicación. Yo me acuerdo. Ay, sí. Claro. Yo me acuerdo que, si ustedes no recuerdan, en la época de Ernesto Zedillo, cuando existían esos programas en televisión, esos shows de familias que se golpeaban, ¿ustedes recuerdan eso? Aquellos programas como los de Laura y demás, ¿te acuerdan? Sí. Terrible. Hubo una ley en ese momento que quitaron a todos esos programas de televisión por las agresiones y la violación a los derechos humanos. Claro. O sea, ¿por qué no hacerlo en los medios impresos y digital ahorita sobre todo? Así es. Tendría que ser, ya existe, no se respeta. Impunidad. Es impunidad. Pues la corrupción y la impunidad son comadres. Ahí van, la una y de la otra, alimentándose Así la una de la otra. es un No grave existe problema, una sin la otra. porque sí es terrible ver un cuerpo que está circulando en el Facebook y todo el mundo lo ve. Yo no lo logré ver, o sea, no pude. No, yo ni siquiera lo veo. No, sí, pero es una realidad, ¿no? Sí, total. Y desafortunadamente en la parte digital no existen reglamentos en ese sentido. ¿Por qué?
Habría que hacerlo. En algunos países ya existe Londres, pero aquí en Inglaterra, pero aquí en México, incluso en Estados Unidos, América Latina, todavía no existe una reglamentación en toda la parte digital. Facebook, por ejemplo, ellos sí tienen alguna reglamentación que te bloquea. Y si tú, por ejemplo, como usuario, pones esa foto y hay unas herramientas que tiene Facebook que te dices, puede ser violencia, puede ser, tú mismo la denuncias, Facebook baja esas páginas. Eso es una herramienta que se tiene actualmente. Pero volviendo al foco, el tema legislativo ha avanzado fuertemente. Todas las leyes que acabas de leer, me parece que ha sido un trabajo constante, sobre todo las feministas, 30 años poniendo el punto hasta meterlo en la ley, hasta calificar cada una de las cosas, hasta tipificar el feminicidio. Pero de nada sirve. No, sí sirve, por supuesto. Si no se aplica. Tú eres abogada y me dices que la ley no sirve. De nada sirve. No, sí sirve. Cuando tenemos protocolos que la autoridad no aplica. Sí, no les conoce, que fue la ahorita de Pompe Blanco, pero sí sirve porque puedes déjame terminar la idea, ya me quieren. Estamos linchando. De nada sirve que esté en la ley si no la aplican. Hay que obligar, así que obligar a que se aplique la ley. ¿Cómo hacemos para que se aplique la ley en este caso específico? Ahí hay funcionarios que incumplieron toda una ley. Lo que hay que hacer es sancionar. Así es. O sea, y es lo que estábamos platicando. Están en el legislativo, en el ejecutivo y en el judicial. No hay de otra. Y en la conferencia tiene que ser muy clara. De hoy yo no escuché eso de ninguna autoridad. Claro que no. Así es. Vamos a una pausa rápidamente y regresamos. Luces TV. El primer canal de noticias del sureste mexicano. Luces TV. Ya estamos de regreso aquí. Virginia, bueno, hablabas antes de ir al corte precisamente de esa impresión de justicia y de sancionar a los responsables en no haber aplicado los protocolos en un tema como el que estamos hablando, de lo que sucedió en la ciudad de Chetumal con esta joven que fue golpeada por su pareja. Es correcto, pero también yo señalaba que la curva de aprendizaje de toda esa gente que ya capacitaste durante año y medio y lo sustituyen por nuevos equipos, te da ese tipo de errores que no se debe permitir. Así es. De ninguna manera es condenable lo que pasó. Pero, insisto, debe estar el grupo GEAL, que es el experto que debe atender los momentos y los tiempos, y de inmediato, ahí no se atrasa nada. Y por lo que observo es que fueron personas que no conocían. Pero aquí hablamos de los policías, y no hablamos del juez porque lo dejaron libre. O sea, ese es el tema, o sea, que también los jueces... Eso no tiene nombre, porque los jueces no cambiaron, cambió la administración, pero los jueces siguen siendo los mismos, eso no hubo cambio. Bueno, aquí había que comentar algo, ¿no? El juez que atiende esta situación es un juez de paz. ¿Un juez de qué? De paz. Que es, nada más sanciona cuestiones administrativas. Faltas administrativas cuando los policías ponen a disposición a esta persona, es que, bueno, es una falta administrativa. El juez dice, no, pues, paga tu multa y vete. ¿Sí? Pero nadie dijo, hay una mujer ensangrentada, tirada en la calle. ¿Sí? El parte no existió. No, parte exactamente. Bueno, pues ahí hay una deuda. Sí, hay una deuda totalmente. Tenemos que alzar la voz, las mujeres, no podemos quedar calladas. Porque todo el trabajo que se venía haciendo entonces, ¿de qué ha servido si en un ejemplo no se hizo nada? Exactamente.
Exactamente. Y alguien me decía, porque yo estaba molesta, ¿no? Porque a veces no lo puedes omitir, ¿no? Te sientes mal. Ni ocultar. Ni ocultar, conoces a la persona, ¿no? En mi caso sí conozco a esta muchacha. Y me dice, ¿y por qué te enojas? ¿Por qué lo sientes personal? No, porque puede ser... Porque el día de mañana puede ser cualquiera. Sí, puede ser hermana, tu hija, puede tu ser madre. Exactamente. Wow. Sí, ¿Crees que hayamos perdido la capacidad de asombrarnos de este tipo de situaciones? El común denominador de la gente es terrible si sucede eso. Así es. Pienso que no se han mandado las suficientes señales de no hay impunidad. O sea, a todos los agresores, a todas las personas les tendría que quedar claro que no va a haber impunidad. Cuando a la gente le queda claro eso, entonces hay un autocontrol. Claro. Y si no hay el autocontrol, entonces viene el proceso y el castigo. Claro. Pero mientras ese mensaje no está claro, se la juegan y se la siguen no pasa jugando, nada. y no pasa nada. Y no pasa nada. Entonces la siguen jugando. Y acaban creo que también sucedió algo de una chica de 17 años. Claro. Que acaban de golpear también no tompe blanco. Exacto. Entonces, ¿qué está pasando? Y el mensaje tiene que ser para los agresores, para las policías, para el juez y para la comunidad completa. O sea, sí pasa algo. Si no actúas como debes actuar, sí pasa algo. Tiene que ser ejemplar, porque si no, de nada sirve. Pues aquí sería el llamado a la autoridad en este momento a la fiscalía para que realmente haga la chamba. Porque esa es la parte que ahorita no están haciendo. Aquí ya entra la fiscalía. Sí, ya. Delitos contra la mujer. La denuncia. Sí. ¿No? Así es, para darle seguimiento. Así es, definitivamente. La denuncia. Sí. Ya sube, se le va al juez y ahí determina. Mira, yo les quiero compartir que he tenido grandes aliados en magistradas mujeres que han participado precisamente en todo el tema del Centro de Justicia. Han hecho una labor espléndida. Yo me sorprendí porque son chicas que no pasan de 28 años, todas muy jóvenes, y tuve la suerte y la fortuna que nos pusieran chicas licenciadas muy echadas para adelante, ¿no? Y que asumieron el tema y nos apoyan en el Centro de Justicia con la justicia alternativa, fíjate. Sí, yo también quiero reconocer, porque parecería que no, pero reconozco que ha habido avances. El Centro de Justicia es uno de los avances, los protocolos, la Comisión Especializada de Atención a Víctimas es un gran avance. O sea, claro que hay avances, ¿no? La misma Comisión de Derechos Humanos es un avance, conformada como está ahora es un avance. Sí hay avances, definitivamente. Hay mucho que hacer. Sí, hay mucho que hacer, hay mucho que deconstruir. Me dio mucho gusto el que las mujeres hayan levantado la voz y hayan hecho una manifestación enfrente de la Fiscalía en la ciudad de Chetumal. Claro. Yo creo que aquí, y esta plática finalmente, este tipo de programas precisamente por eso, no podemos dejarnos, tenemos que hacer labor, tenemos que unirnos. Hoy es esta chica, mañana puede ser nuestra hija, como tú dices, nuestra hermana, o sea, cualquier mujer. Y no podemos seguir permitiendo ese tipo de actos. Así es. Tenemos que seguir unidas, luchando, avanzando hasta donde se pueda, pero seguir en esa lucha permanente. No podemos bajar la guardia. Definitivamente. Sí. Ese sería el mensaje que les dejamos hoy en este programa. Celina. Bueno, este es un ejemplo de violencia física brutal. Hay otro tipo de violencias, algunas más finas, unas no, y todas esas tenemos que deconstruirlas en nuestro proceder y en nuestro alrededor, que eso es el ejercicio de los derechos. Yo le sumaría el ejercicio de derechos desde una perspectiva de género, desde una perspectiva de igualdad. Comprenderla, ¿no? Así es, y bueno, creo que nos hace falta mucho. Señores servidores públicos, no echemos al saco roto, ¿sí?, la prevención del delito, y apliquemos la ley como debe de aplicarse y sancionar a quien deba de sancionarse cuando incumple con la aplicación de esos protocolos. Es correcto. Pues hay un gran trabajo por delante. Vamos andando con paso firme, es la instrucción del Ejecutivo del Estado, y mira, para mí es algo que me abre un horizonte diferente de donde se hace justicia a las mujeres en cuanto a participación activa.
para que se cumplan con estas acciones, ¿no? Vamos a seguir trabajando en ello. El tema de la alerta se lleva mucho tiempo. Quiero compartirles que creo que lo comentaba con Celina, bueno, sí que voy con Celina, el paño de lágrimas a veces cuando sucede algo. Yo siempre discutí por qué Quintana Roo teníamos la alerta de género cuando teníamos nada más 4 asuntos que estaban atendiendo supuestos feminicidios. Y Puebla tenía 278. ¿Sabes cuál fue la respuesta que me dio México, Sego? Acciones preventivas. No está trabajando en eso. Están todas las condiciones para que sean 300. Así es. O sea, es sobre condiciones, no sobre resultados. Pero no se le han fincado la alerta a Puebla. A nosotros sí. Con 278 no se las fincaron. A Puebla porque tenían acciones preventivas y están haciendo el esfuerzo. Así es. Ok, es válido. Pero bueno, yo siempre he sido media buscando, ¿verdad?, que no llegaran los impactos de esa forma, pero bueno, ya lo estamos haciendo frente y qué bueno que tengamos una mesa. Pero me eché una pregunta. ¿Hubiera avanzado la agenda de los derechos y de la igualdad en Quintana Roo si no nos aplican la alerta a la velocidad que ha avanzado? No. No, definitivamente no. No. O sea, no hay que tomarlo como algo malo, Al contrario, creo que benefició. Tenemos que... Pero fíjate que acabas de decir algo bien importante. Te digo que hace poco tomé nos dieron una información de los derechos humanos. Tú pregúntale a 10 mujeres si conoce sus derechos. 9 no los desconoce. Entonces hay muchas formas, hasta gráficas, para poderlas en los colegios, desde la primaria, fíjate, que se hicieran campañas de esa naturaleza que permearan e incidieran y llevaran niñas y niños el conocimiento elemental básico de lo que tienen derecho. Ojalá. Bueno, es tarea de los especialistas en derechos. Este sería en otro programa. Pues les agradecemos que nos hayan visto el día de hoy. Este programa es de usted, para ustedes, los comentarios, lo que aquí debatimos, pero usted también participe. Yo creo que es importante conocer la voz de las mujeres desde el otro lado de la pantalla. ¿No es así? Muchas gracias. Nombre de Virginia, muchas gracias. Nos vemos la próxima.